Bienvenidos a nuestra cuarta noche de esta bendecida semana de oración titulada Las 7 oraciones claves para el ser humano. En esta noche estaremos llevando a cabo nuestra quinta oración titulada La oración por la salud. Va a ser sumamente bendecido esta ocasión porque lo más, diría yo, una de las cosas más importantes en nosotros es la salud. En todos los niveles, salud mental, física y espiritual. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Así que yo quiero dividir nuestra reflexión de hoy en 3 puntos claves. Número 1, salud psicológica. Número 2, salud física. Y número 3, salud espiritual. Yo tomé una perícopa, un trozo de Biblia, y me fue muy interesante encontrar esta estructura en la Biblia. Noten conmigo, allí usted puede observar el bosquejo de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16. En el versículo 13 encontramos la salud psicológica, afligidos, note allí las palabras subrayadas, y ahora alegres. En el versículo 14, versículo 15, encontramos la salud física, enfermos, y ahora el Señor nos levantará. Y note conmigo la segunda parte del versículo 15 y la primera parte del versículo 16, la salud espiritual, pecados perdonados. Interesante cómo es que Santiago, abarca estos 3 temas o estas 3 áreas de la vida de nosotros en estos versículos. Y lo que vamos a estar viendo en esta noche es el contexto de esa frase tan famosa que dice, la oración eficaz del justo puede mucho, que se encuentra en Santiago capítulo 5, versículo 16. Así que, ¿qué te parece si iniciamos este tema y continuamos con nuestra semana de oración con una oración? Allí donde tú estás conectado en el Facebook, en el YouTube o por vía Zoom, inclina tu rostro y acompáñame en oración. Señor Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos da la oportunidad de estar en este lugar. Gracias porque nos da la oportunidad que por medio de una pantalla que muchas veces es mal usada, ahora podemos utilizarla para bendición. Bendice, Señor, a todas las personas que están conectadas y que lo harán, Señor. Dirígelos, pon paz en su hogar, pon calma en sus vidas y en sus mentes para que puedan captar el mensaje que tú, Señor, tienes para hoy. Te pido, Señor, que mandes tu Espíritu en este lugar y para todos, Señor. Y que no sea yo, sino seas tú, Señor, el que nos enseñe en esta noche. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche estaremos viendo la oración por la sanidad. Y como hemos visto ahorita, se divide en 3. La oración por la salud psicológica, salud física y la salud espiritual. Así que vamos al primero, acompáñeme al punto número 1, salud psicológica, y vayamos a la Biblia. Abra la Biblia allí conmigo en Santiago capítulo 5 y vayamos al verso 13. Santiago 5, versículo 13, y lea conmigo. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Note cómo inicia Santiago en estos versículos pidiéndonos a nosotros que hagamos oración. Si usted tiene tristeza, dice Santiago, entonces ore. Sigue diciendo el versículo, ¿está alguno alegre? Entonces cante alabanzas. Afligido, alegre. Y si nota el punto de transmisión o de transición de una palabra a otra, de un estado a otro, es la oración. El significado bíblico de la palabra afligido es que la aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Muchos de nosotros, esta es nuestra condición actual.
Vivimos una vida amarga, estamos amargados, nos contestan y respondemos seriamente en la calle, manejamos, no nos dan campo, nos tratan mal y nuestra ira se levanta y empiezo a tratar mal a la otra persona. Muchas personas dicen que no me busque el apellido, el carácter, porque yo no me dejo. Pero en realidad en nuestras mentes es un sentimiento de amargura, no estamos felices, no estamos contentos, no disfrutamos de las bendiciones de Dios por estar amargos. También en muchas situaciones estamos tristes y tenemos un sentimiento de pesar. Afligido abarca todo esto en nuestras mentes a nivel psicológico. Pero abundando un poquito más en la palabra afligido, la palabra afligido significa sufriendo en circunstancias difíciles. Y muchos de nosotros en este mundo viviremos situaciones difíciles. A nivel psicológico tenemos problemas. Yo estaría seguro de decir de que todos nosotros tenemos un problema psicológico en nuestras vidas. Todos nosotros estamos sufriendo en este mundo. Pablo usó esta palabra para describir las circunstancias en que se encontraba al sufrir por causa del Evangelio, según 2 de Timoteo 2:9. Nota que muchas personas, aún Pablo, una persona ungido por Dios, utilizado por Dios, también puede vivir en estas circunstancias de sufrimiento. Muchas veces el pueblo de Dios tiene que sufrir dificultades que no son el resultado del pecado o del castigo de Dios. Quiero repetirte esta frase es sumamente importante. Muchas veces el pueblo de Dios tiene que sufrir dificultades, ojo bien, que no son el resultado del pecado o del castigo de Dios. En la noche anterior estaba conversando con un joven, poco más joven que yo, calculo unos 25 años. Estuvimos platicando, se acercó a mí a pedirme dinero y le abrí la conversación. Ese joven llamado Aarón me empezó a contar su vida. Me contaba que en ese momento no tenía dónde ir, que había caminado desde muy lejos, me enseñó sus zapatos, estaban allí rotos, que tenía hambre, que desde la mañana no había comido absolutamente nada. Yo le di allí de algo que estaba comiendo y me hace, esto es lo primero que como en el día, y era ya tarde noche. En la vida de Aarón estaban sucediendo una serie de problemas, pero no podemos decir que la vida de Aarón estaba siendo perjudicada por Dios. No podemos decir que Dios estaba castigando a Aarón. No podemos decir que en nuestras vidas todos los problemas que estamos pasando son por culpa de Dios. Yo le decía, hermano Aarón, te invito a la iglesia, estaba aquí cerca de la iglesia, te invito a la iglesia, mira, le di la dirección, cuando quiera puedes acompañarnos. Y va a ser de bendición para tu vida. Aarón se quedó viendo el vacío, sus ojos llorosos. Haciendo una pequeña pausa me dice, Esteban, me había presentado, Esteban, ¿dónde está Dios? Cuando yo tengo que dormir allí en el suelo, cuando llueve, estoy mojado, el viento sopla, yo no tengo a dónde ir y tengo que quedarme allí temblando de frío y tratando de dormir, con el estómago vacío y triste. Entre las mismas personas que están allí durmiendo en la calle, nos hacen daño y se hacen daño entre ellos. En esta noche estamos aprendiendo que muchas de las circunstancias en nuestras vidas no podemos adjudicárselas a Dios. Muchas cosas en nuestras vidas son porque nosotros mismos no las hemos buscado. Muchos problemas en nuestras vidas son porque nosotros mismos hemos tomado malas decisiones. Y ahora en la actualidad, esos son circunstancias
Esas son consecuencias de esas malas decisiones. Es decir, Dios no tiene nada que ver allí. Pero ¿qué debemos hacer cuando estamos inmersos o sumergidos en estas adversidades? ¿Qué es lo que usted debe de hacer? No debemos quejarnos. Dios, ¿por qué? No debemos criticar a los que están en mejores condiciones que nosotros. Hey, tú que estás allí. Ni tampoco debemos culpar al Señor. Debemos hacer algo. Cuando tenemos problemas en nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios no es el causante, que son resultado de nuestras malas decisiones. Lo que debemos hacer es orar. Y usted en esta noche me puede preguntar, Esteban, ¿pero para qué orar? Bueno, para buscar todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que por medio de la oración podemos obtener calma, podemos obtener paz. Hemos aprendido que por medio de la oración usted puede obtener la bendición. La verdadera bendición, que es la presencia de Dios. Hemos aprendido que la oración también puede darnos perdón de nuestros pecados. Y como resultado, podemos entonces obtener el gozo de nuestra salvación. Y hoy estamos aprendiendo que la oración puede darnos salud psicológica. Puede ayudarnos en esos traumas que hemos vivido. Puede ser que usted de niño, de joven, haya sufrido un trauma, un abuso, un maltrato de algún familiar, de alguna persona. Y como resultado ahora usted está pasando por circunstancias complicadas. Estaba conversando con una persona que estudia la Biblia conmigo. Y un familiar de esta persona tiene problemas psicológicos. Y en un momento dado quiso matar a su hijo y matarse a ella. Estamos hablando de aproximadamente 7 años el niño. Pero Dios no es el causante. Puede que esta mujer, esta persona, haya sufrido algún trauma en su vida. Puede haber pasado por alguna dificultad en su vida. En Panamá, el año pasado, siendo misioneros, conocí a una persona, una joven, tenía aproximadamente 16 años. Ella me contaba que cuando ella tenía 8 años, estaba siendo abusada por su primo. Ella no decía nada y cuando pasaron 5 años le dijo a su mamá y su mamá no le creyó. Esto es evidencia de que muchas personas están pasando por adversidades en la vida y necesitan ir a Cristo en oración. Necesitan ser curados por Cristo Jesús. Esto es de lo que nosotros estamos hablando hoy. Nosotros también debemos orar pidiendo a Dios la sabiduría que necesitamos para entender la situación y usarla para la gloria de Cristo Jesús. En Santiago, en este mismo carta que estamos estudiando, en el capítulo 1, dice Santiago que debemos estar gozosos en nuestras pruebas. Y usted dice, ¿cómo así yo voy a estar contento en los problemas, en las dificultades? Sí, porque dice Santiago que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Es decir, cuando tú tienes problemas, Dios está utilizando esto para poder purificar tu fe, purificar tu carácter y fortalecerte. Pero allí mismo en Santiago, capítulo 1, dice que debemos orar a Dios por sabiduría para poder entender el porqué. Debemos orar a Dios que nos dé la sabiduría para poder entender la lección que Él nos está tratando de enseñar. La oración puede quitar la aflicción si esa es la voluntad de Dios. Ese es otro concepto que debemos entender. Si seguimos sufriendo y le pedimos a Dios, ¿Dios ya te respondió? Puede haber dicho, sí, te sanaré, no te sanaré, o espérate, no es el momento.
Pero la oración también puede darnos la gracia que necesitamos para soportar las pruebas y usarlas para llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Es decir, tú cuando estés en problemas y dificultades puedes decirle a Dios: Dios, dame fuerzas para poder soportar esto. Si es tu voluntad, sácame de este problema y dame sabiduría para poder entender esto. Dios puede transformar los problemas en triunfos. Dios puede transformar los problemas en triunfos. Él da mayor gracia, según el capítulo 4, versículo 6. Pablo pidió que Dios cambiara sus circunstancias, pero en vez de hacer tal cosa, Dios le dio la gracia que necesitaba para convertir su debilidad en fuerza. 2 Corintios capítulo 12, verso 7. Es decir, si Dios no quiere quitar ese problema que tú tienes que llevar en tu vida, que tú tienes que llevar una enfermedad, si Dios no quiere sanar un cáncer, es porque quiere enseñarte una lección. Entonces Él te dará, nota bien, Él te dará las fuerzas para que puedas continuar. Él te dará la sabiduría para que puedas entender. El sufrimiento debería de traer consigo la oración. El sufrimiento en nuestras vidas, estamos hablando a nivel psicológico, debe de traer la oración consigo. El Señor espera. La oración equilibra y permite ver con claridad tanto el sufrimiento como el gozo. El Señor espera que recurramos a Él cuando estemos en la adversidad. Si tú vas a Cristo en oración, Dios equilibrará tu vida. Dios te dará sabiduría, te dará inteligencia. Dios te dará las fuerzas para poder continuar en esta vida tan difícil. Dios, si es su voluntad, puede sanar tu problema. Santiago explicó que no todos pasan por los problemas al mismo tiempo. Dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Dios pone un balance en nuestras vidas, dándonos sufrimiento y regocijo. ¿Por qué hace eso? Porque quiere enseñarte una lección. Esto lo pueden entender perfectamente los padres. Cuando uno tiene un hijo, uno sabe que puede estar haciendo algo mal y uno permite que el niño sufra, que le cueste, que se esfuerce para que él pueda entender que si sigue haciendo eso, que si sigue ese comportamiento, que si sigue juntándose con esas personas, que si sigue consumiendo eso, le va a acarrear problemas. Dios, en lugar de producir sufrimiento en tu vida, Él quiere que lo evites. Él quiere que seas sabio. La vida está llena de gozo y debería de haber alabanza también bajo la presión, recordando la bondad de Dios. En nuestro último tema, será el sábado, va a ser diferente. Estaremos llevando a cabo el cierre de nuestra semana de oración aquí, en el templo. Para los que quieren acompañarnos y cerrar con nosotros esta hermosa semana de oración, solicita la dirección, contáctate con alguna persona de acá y podemos ayudarte para que puedas acompañarnos. Estaremos hablando de algo muy interesante. Se titula La oración de gratitud, la oración de agradecimiento. Y como aquí dice, la vida está llena de gozo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que la vida está llena de gozo? Yendo a Cristo, orando a Dios que nos abra los ojos espirituales y notemos cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas. El creyente maduro sabe cantar mientras sufre. Nuestro cantar debe de ser una expresión de nuestra vida espiritual interior.
Es decir, que lo que está dentro de nosotros debe de reflejar lo que usted hace. Si un canto no es bíblico, no es aceptado delante de Dios. Algunos beneficios de cantar: una mejor circulación sanguínea y mejor oxigenación ayudan a mantener el cerebro saludable e incluso generar nuevas conexiones. Es tan beneficioso que la Sociedad de Alzheimer ha introducido el canto como herramienta para mantener la salud mental y la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oración puede ayudarnos a nosotros a sanar algunos problemas psicológicos, pero el cantar, el alabar a Dios, el orar a Dios por medio del canto puede producir en nosotros una sanidad mental. En nuestro segundo punto estaremos hablando de una salud física. Así que acompáñenme al libro de Santiago, a la carta de Santiago en su capítulo 5, y en esta ocasión estaremos leyendo el versículo 14. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a las personas encargadas, a los miembros, a los líderes de iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Quiero que hablemos algunos significados del aceite, porque algunas personas pueden decir: el aceite es milagroso. Quiero mostrarte aquí un ejemplo. Entonces, un aceite que se utiliza para la unción de los enfermos aquí en la iglesia, pero es un aceite normal, un aceite corriente. Número 1, significado del aceite. En la época y cultura de Santiago, el aceite de oliva se usaba habitualmente como medicina. Es decir, el aceite también tenía atributos medicinales. En segundo lugar, el aceite tiene como frecuencia un significado simbólico en las Escrituras. Si usted estudia qué es lo que significa el aceite, se dará cuenta que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Y número 3, lo que se enfatiza es la oración y no el aceite. Es decir, la oración es la poderosa para que el Señor levante a un enfermo, si es la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser sanados físicamente de cualquier enfermedad, cáncer, sida, cualquier enfermedad terrible. Cristo puede sanar esa enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. El aceite para nosotros es unción. Esa unción sirve como un símbolo de obediencia a la palabra de Dios y probablemente como una manera de estimular la fe del enfermo. Si tú combinas la oración más fe, el resultado será poderoso. Y la oración ofrecida con fe sanará a la persona enferma. Si tú en esta noche tienes algún problema, alguna enfermedad psicológica, alguna aflicción que está afligiendo tu vida, o si en esta noche tienes algún problema físico, alguna enfermedad que te perjudica, o si tienes alguna sospecha, si has sentido una pelotita en tu cuerpo, si has sentido algunos dolores extraños, la oración con fe sanará tu enfermedad. Gloria a Dios por eso. Dios más la enfermedad. Dios muchas veces utiliza un periodo de enfermedad en la vida de una persona para llevarlo a un autoexamen y elevar un ruego pidiendo la gracia perdonadora de Dios. Es decir, la enfermedad puede llegar por una mala decisión que hayas tomado. Consumías alcohol, tendrás como resultado cirrosis y no puedes atribuirle esta enfermedad a Dios. A veces Dios permite en nosotros enfermedades que no son producidas por Él, sino que Él las permite en nosotros para que tú entiendas y para que tú puedas aprender una lección de vida. Entre los judíos comúnmente la enfermedad se atribuía al pecado.
Es decir, este es pecador, por eso está ciego. Jesús rechazó esa posición como un principio universal, según Juan 9, capítulo 9, versículo 1 y 2. Es decir, la enfermedad no es porque tú pecaste. En algunos casos puede ser el resultado, pero no siempre. Dios nos levantará. En el Nuevo Testamento se registran casos de una súbita y milagrosa recuperación de salud. Por eso puede entenderse que Santiago está diciendo, la oración de fe sanará al enfermo. La restauración de la salud como respuesta a la oración puede ser inmediata o ser un proceso gradual. Es decir, si Dios dijo, serás sanado, también puede ser una sanación gradual. Hemos visto hasta ahora, en el punto número 1, que podemos tener algunas aflicciones, algunos problemas psicológicos. También hemos visto que a veces podemos tener algunos problemas físicos, algunas enfermedades físicas. Pero también hemos visto y aprendido que por medio de la oración, más fe, es decir, creer en eso, aunque no lo estés viendo, puede sanar nuestras enfermedades. Quiero que vayamos a un ámbito aún más importante, la salud espiritual. Acompáñame a la Biblia en capítulo 5 de Santiago y quiero aprovechar para decirle a las personas que están conectadas por medio de Facebook o de YouTube que si usted quiere acompañarnos en la oración final, usted puede unirse a nuestro Zoom solicitando el link por medio del chat para que sea parte de esta oración de bendición. Capítulo 5, versículo 15, en su segunda parte dice, y si hubiere cometido pecados, estos le serán perdonados. Una parte importante a nivel de salud espiritual es no mantener el pecado en su vida, confesarlo a Dios y que Dios perdone ese pecado. Un dato interesante es que el pecado tiene la manera de crecer e infectar a otros. Si alguna persona está pecando, será utilizada por el enemigo para poder hacer caer a otras personas. La confesión es un punto clave, un ingrediente importante en la vida o para la salud espiritual. La oración, para ser sincera, debe estar acompañada por una o por la confesión de los pecados conocidos y sin ninguna reserva de poner la vida en armonía con la voluntad de Dios. Quiero hacerte la pregunta, ¿quieres estar en armonía con la voluntad de Dios? Confiesa tus pecados. Y usted me puede preguntar, Esteban, pero ¿cómo confieso mis pecados? No debes ir a otra persona. Cristo es el que puede perdonar tus pecados. Ve a Cristo por medio de la oración. Si tú vas a Cristo por medio de la oración y le confiesas tus pecados, te arrepientes de ellos, Cristo agarrará tus pecados y los tirará al profundo del mar y se olvidará de ellos. Es interesante porque para poder obtener la salud espiritual debemos de ir a Dios por medio de la oración. Nota qué importancia tiene la oración en nuestras vidas. La oración es sumamente clave para nosotros. Hay sanidad física y espiritual cuando el pecado ha sido confesado y perdonado. Proverbios 28:13. Llévate este versículo en tu mente. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa a Dios y se apartará, alcanzará la misericordia. Es interesante lo que estamos viendo en esta noche. Quiero compartir contigo, para ir culminando este tema, los beneficios del perdón. Perdónate a ti mismo. No tiene sentido sentirse culpable por algo que ya ocurrió, por algo por lo que ya pediste perdón. Cristo te da una nueva oportunidad. No importa las veces que caigas, la única que cuenta es la última.
las demás fueron borradas. Qué hermoso es sentirse perdonado. Pon en práctica esta ceremonia, este rito, esta costumbre de cuando te acuestes en tu cama, vayas a conciliar el sueño. Antes, en tu mente, dile: Señor, este día cometí este pecado, este pecado, este pecado. Estás confesando tus pecados. Señor, yo ya no quiero cometer estos pecados. Yo quiero ser mejor. Yo quiero estar limpio. Quiero ser perdonado. Y la sangre de Cristo cubrirá tu vida, así como leímos en el capítulo 51 de Salmos. Cristo lavará tus pecados con su sangre que derramó en la cruz. Y ahora serás limpio de tus pecados. Y el no perdón, es decir, la culpa, puede ser también una enfermedad psicológica. Cristo te da una oportunidad, no importa las veces que caigas, la única que cuenta es la última. Aún si tus errores dejaron manchas rojas como el carmesí, al arrepentirse, fueron lavados en la sangre de Jesús y hoy tu vida está limpia y blanca como la lana. En la mañana siguiente puedes levantarte con autoridad y decir: yo soy lavado por la sangre de Cristo. Yo ahora soy sano y ahora Dios te da una nueva hoja de tu vida para que escribas lo que tú desees. ¿Tienes cargas en tu corazón? Puedo adivinar la respuesta, es sí. Todos tenemos cargas en nuestras vidas. ¿Sientes que te has equivocado de camino? Conozco muchas personas que se arrepienten de decisiones que han tomado en sus vidas y que ahora en las circunstancias en que están son difíciles y complicadas. Pueden decir que se han equivocado de su camino, pueden decir que están yendo por el lugar que ellos no deseaban. Pero puedo decirte en esta noche que si crees que no puedes cambiar por ti mismo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay una mancha tan pegada en la persona, tan pegada en el corazón de la persona, que Él no pueda limpiar, que Él no pueda quitar, que Él no pueda restaurar. En esta noche invito a todos los que están escuchando que nos unamos en oración por una persona. Voy a reservarme el nombre, pero que yo ya les conté, tiene un problema psicológico inmenso, está medicada, ha tenido varios episodios de suicidio, y quiero que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. La oración del justo puede mucho. Oremos todos por esta persona. Para Cristo no hay nada imposible. Jamás pienses que todo está perdido, que ha sido tan largo que Cristo no puede rescatarte. Nunca te rindas, no creas que no tienes remedio. No te des por vencido, sigue buscando a Cristo, sigue orando por Él, sigue orando por su presencia, sigue viniendo a la iglesia. Nunca dudes del amor de Dios. Él te ama, es poderoso y está deseando perdonarte y restaurar tu mente, restaurar tu vida, tu salud física y psicológica. Solamente necesita que te rindes y entregues tu vida, tu tiempo, tu familia, tus fuerzas, tu juventud a Él. Y te aseguro, y soy una experiencia propia de que Cristo hace maravillas. Que le des todas tus miserias, todos tus problemas, todas tus dificultades a Cristo, y Él hará maravillas en tu vida. Dios tiene el poder de cambiar tu vida, de restaurarla completamente. Entrega tu vida para salvarte. Entregó tu vida para salvarte, entrégale tu vida para que te salve. No tengas miedo, tan solo confía en Dios. Él promete en el Salmo 91, me invocarás y yo te responderé.
Contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Muchas personas han dicho, no, es que yo no soy digno para alabar a Dios. Dios te dignifica. Para cerrar, me he alargado un poco, pido disculpas, pero es importante que podamos aprender sobre esto. En Santiago capítulo 5, versículo 16, para poder sanar completamente nuestra vida espiritual, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que podáis ser sanados. Solo tenemos un mediador para los pecados entre Dios y el hombre, que es Jesucristo mismo. Cuando una falta o un pecado afecta a otro ser humano, lo cual casi siempre ocurre, debe buscarse el perdón del afectado. Es decir, debes ir a la persona, decirte fallé, me equivoqué, perdóname. Además de servir para reanimarnos, la oración compartida aumenta nuestra capacidad para recibir las bendiciones que Dios desea concedernos. Es decir, si tú te unes en oración con otra persona, va a aumentar la capacidad para que puedas recibir las bendiciones de parte de Dios. La oración no depende del talento, el conocimiento, la jerarquía, la riqueza o el cargo, sino de la relación que el que ora tiene con Dios. Es hermoso lo que estamos viendo en esta noche. El propósito obvio del texto es afirmar que la oración en comunidad da salud. En esta noche hemos visto que la salud psicológica no debemos de quejarnos, sino ir a Dios en oración, ya que las aflicciones son necesarias en nuestras vidas. Debemos de pedirle sabiduría para entender. A nivel de salud física, hemos entendido que la enfermedad es necesaria para elevarnos en oración. Es una excusa para que podamos ir a Dios. Cuando hayamos aprendido la lección, seremos levantados. Una frase hermosa en un libro llamado Mi propósito en esta vida es que los problemas son la herramienta de Dios para tu bien. La salud espiritual podemos obtenerla por confesar, perdonar y ser perdonados, orar unos por otros y la más importante, acercarte a Dios por medio de la oración. En esta noche quiero aprovechar para hacer una oración por ti, querido. Por usted que está escuchando en este momento en su teléfono y está diciéndole, Señor, yo tengo este problema, yo quiero ser sanado, yo quiero eso que está diciendo Esteban. Yo quiero orar por ti, para que Cristo siga tocando la puerta de tu corazón. Y como un resultado, tú ahora quieras buscar la presencia de Dios. Cierra los ojos allí donde estás, inclina tu rostro y repite la oración que yo voy a hacer. Oremos. Señor Dios, en esta noche, Padre, pedimos que nos sanes. Pedimos que limpies nuestra mente de todo pensamiento malo, de todo pensamiento suicida, Señor. Limpies nuestro cuerpo de toda enfermedad, de todo hallazgo de cáncer, de todo problema que haya, Señor. Pero lo más importante, Señor, pedimos que permitas lo que sea en nuestras vidas para que a nivel espiritual podamos ser sanos y que podamos obtener el gozo de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque estás en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad para acompañarnos mañana, para venir mañana y conectarnos, para ser fortalecidos por medio de la oración. Pido por cada uno de los que están orando, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, sánalos, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.